que tu final termine como tu inicio. Cuando nosotros por primera vez servimos a Dios, se despierta una gran pasión por su presencia, se despierta hambre por su palabra y se despierta un deseo de servirle a Él. A esta manifestación se le conoce como el primer amor. Que tu primer amor sea hasta el día de su venida. Tiene que permanecer en el primer amor de Dios, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bienvenido a un programa más, despierto y aún estoy contigo. Quiero declarar una palabra, que sea Dios en este inicio de semana abriendo los cielos y derramando oportunidades, derramando gracias sobre ti, poder y misericordia. Bien, la Biblia habla acerca de un hombre llamado Usías. Esto fue un rey de Judá, de Jerusalén, perdón. Y dice la palabra que de edad de 16 años a este hombre lo toman y lo constituyen como rey de Jerusalén. Tan solo siendo un muchacho, Dios le da la autoridad, el poder para que sea rey sobre Jerusalén. La Biblia dice que el pueblo de Judá lo tomó y lo constituyó como rey. Y este hombre o este muchacho empezó a crecer y Dios lo levantó de una manera sobrenatural. Dios estuvo con él. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y Dios empezó a hacer grandes hazañas con este joven quebrantó, destruyó a los filisteos. Este hombre hizo grandes cosas delante de Dios. Pero la Biblia resalta algo de este joven, y es que este joven persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías era entendido en visión, y en el tiempo que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Dios empezó a ensancharlo, Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a darle fama, Dios empezó a darle renombre. Este hombre peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, es decir, quebrantó a los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, Dios le ayudó contra los de Arabia, que habitaban, gloria al nombre de Jesús, en un sector. Y dice que también los ayudó contra los amonitas. Usías fue un hombre que Dios lo bendijo, Dios estaba con él, Dios lo engrandeció. La Biblia dice que se hizo altamente poderoso. Cuando yo estudio la historia de este rey, me llama mucho la atención, porque literalmente la mano de Dios estaba a favor de este rey. Este rey hizo grandes cosas, hizo máquinas, buscó diseñadores e hicieron máquinas que dispararan flechas y piedras. Fue un hombre que amaba la agricultura, un hombre próspero. Pero me llamó la atención porque este hombre hizo algo que a Dios no le agradó. Dice la palabra en segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, dice así la palabra: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oye, nota esto: Dios estuvo con él, le dio grandes victorias, quebrantó a los filisteos, hizo grandes cosas con el Señor, hizo grandes cosas Dios con él. Este hombre, Dios lo bendijo, Dios le dio fama. La Biblia dice textualmente que su fama recorrió por Egipto. La gente sabía que Usías era un hombre ungido por Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios testifica que Dios lo ayudó contra los filisteos, le ayudó contra los de Arabia y le ayudó contra los amonitas. Y este hombre se hizo grandemente poderoso, pero cuando ya él sintió el poder sobre él, cuando ya él se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Usías, su final no fue como su inicio. Su inicio era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre temeroso de Dios. Y hay mucha gente que hoy en día están dañados por lo que Dios le dio. Ya no son los mismos como antes, ya no tienen el primer amor
para Dios como antes, ya no buscan a Dios como antes. Su primer amor se fue agotando, su primer amor se fue apagando, ya no oran como antes, ya no ayunan como antes, ya no pasan tiempo con Dios como antes. En otras palabras, su final no está siendo como sus inicios. Y tú tienes que perseverar hasta el final, tú tienes que perseverar hasta la venida de Cristo, porque esto no es que si tú eres fiel con Dios 10 años, tú te vas a salvar. Esto no es que si tú eres fiel con Dios 20, 40, 50 años, tú te vas a salvar. No, tú tienes que ser fiel hasta el final. Tú tienes que seguir a Dios hasta el final. Uzías fue un hombre que Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le hizo grandes cosas a favor de él, inventó máquinas. Fue un hombre que Dios lo prosperó, pero cuando ya se sintió demasiado fuerte, cuando ya se vio sólido, cuando ya vio que su reino estaba bien fundamentado, se rebeló contra Dios. Y la Biblia dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ese es el final de la gente que se enaltece. Ese es el final de la gente que termina no como empezó, sino que termina como su corazón se lo indica. La gente que se enaltece delante de Dios termina arruinado, termina avergonzado, termina sin presencia, termina solo, termina seco, termina árido. Los frutos que un día la gente vio en ellos, ahora lo van a ver marchitos, lo van a ver sin fruto. Sierva, hombre de Dios, siervo de Dios, tienes que alinearte, porque tu final tiene que terminar como tu inicio, como buscabas a Dios, como ayunabas en Dios, el tiempo que pasabas con la palabra de Dios, el tiempo que pasabas en oración. Tienes que volver, no puedes terminar como los Gálatas. La Biblia dice, Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedeciera la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? La palabra fascinó significa ¿quién los hechizó? ¿Quién los engañó para que no obedecieran a la palabra, para que no caminaran en rectitud? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los desenfocó para que no sirvieran a Cristo? ¿Quién fue el que los engañó? ¿Quién fue el que los desalineó? ¿Quién fue la persona? En otras palabras, Pablo le está diciendo, ¿quién fue el culpable de desenfocarlo, sabiendo que ya Cristo había sido revelado a sus vidas? Hay gente que me va a escuchar ahí, que ya no están operando en su primer amor. Acuérdate, tu primer amor, cuando lo buscabas, cuando llorabas en su presencia. Recuérdate, cuando Dios te bendijo y decías en tu oración, Dios bendíceme, Dios prospérame, y tenías un corazón humilde. Pero cuando ya Dios te ensanchó y Dios te prosperó, ahora la gente te ve caminando en altivez, ahora la gente te ve caminando en arrogancia, ahora la gente te ve caminando en orgullo. Pero en tu inicio no eras así. En tu inicio eras una persona humilde, una persona dadivosa, una persona que ayudaba al prójimo. Pero desde el momento en que Dios te prosperó, desde el momento en que Dios empezó a darte fama, desde el momento en que Dios empezó a darte popularidad, desde el momento en que Dios empezó a darte reconocimiento, desde el momento en que la mano de Dios te bendijo, desde el momento en que la mano de Dios decidió levantarte por encima de muchos hombres, te dañaste, te quebrantaste, te enalteciste, te volviste vano delante de la presencia de Dios. Y hay mucha gente que su carrera la están terminando no como empezaron. Hay mucha gente que están dejando su carrera a medias. Hay mucha gente que están desistiendo del camino ahora. Hay mucha gente que ya no están buscando a Dios como antes. Hay mucha gente que quieren tirar la toalla en el camino. Hay mucha gente que se están desenfocando por lo que están viviendo, por el proceso que están atravesando, por la hiel que están viviendo en ese proceso. Aún Jesucristo le tocó tomar vinagre en su proceso. Señores, aquí todo el que es cristiano tiene que tomarse su vinagre, pero tiene que mirar al frente. Jesucristo se tomó su vinagre y terminó a la diestra del Padre.
Usías, un rey que no era para que terminara como terminó. ¿Cómo terminó Usías? Con lepra. Murió de lepra. Y hay mucha gente que están mal delante de Dios, desde que Dios los bendijo, desde que Dios le dio fama, desde que Dios lo montó en plataforma de honra, desde que Dios le dio la casa que quería, desde que Dios le dio el carro que quería, desde que Dios le dio la moto que quería, desde que empezaron a viajar a las naciones y a fluir en el ministerio. Ya ellos no se relacionan con la gente que viene de abajo, ya ellos no se relacionan con la gente del barrio. Usías terminó mal. La Biblia dice en Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Hay mucha gente que empezó en el Señor con un primer amor, le servía, iba al templo, adoraba a Dios, era un hombre sujeto a la palabra, sujeto al hombre de Dios que estaba ahí, servía en la iglesia, lavaba los baños, lavaba las sillas, un hombre humilde, pero que hoy en día se enalteció. Y hay mucha gente que empezaron en el Espíritu, en la iglesia, y hoy están viviendo los frutos de la carne, no los frutos del Espíritu. Empezaron en el Espíritu, pero están acabando en la carne. Se apartan del Señor, se apartaron de Dios, ya no se congregan, ya no buscan a Dios. Y el deseo de este programa, Despierto y aún estoy contigo, es para activar tu fe, para activar tu espíritu, para que vuelvas a Dios. No termines como terminó Usías, termina como terminó David, lleno de vida, lleno de gloria, lleno de día. Que tu final en el Señor no sea vano, que tu final en el Señor no sea en derrota, que tu final en el Señor no sea en juicio ni en condenación, sino que tu final en el Señor sea, como dice la parábola: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Despierta tu primer amor y que tu final en el Señor sea como tu principio en el Señor. Te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usías terminó con lepra y murió de aquella enfermedad. Hay mucha gente que hoy está terminando muerto espiritual porque dejaron su primer amor. Vuelve a tu primer amor, vuelve a la oración, vuelve a la santidad, suelta el mundo, suelta la contaminación y abrázate con tu Dios. Te bendigo. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Que Dios sea contigo hoy, mañana y siempre.